6, verso 1, dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Gloria a Dios. Dejemos hasta allí la palabra, la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración más y vamos a presentar en este momento una vez más a los hermanos que serán bautizados. ¿Cuánto queremos orar también por los simpatizantes que están oyendo el Evangelio, la predicación del Evangelio? Muchos de nosotros empezamos así como ustedes. Y gracias a Dios continuamos. Dios nos permitió seguir, dar esos pasos del proceso para la salvación. Así que todo el que quiera ser salvo también tiene que continuar por la fe hacia adelante, no solamente oyendo la palabra, sino aceptándola y obedeciéndola. Vamos pues a orar en el nombre del Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Padre del cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora de la mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el momento que podemos sentarnos, Señor, a tu mesa y tomar de tu palabra para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, edificación, exhortación, consolación, edificación. Señor, mira a cada hermano y cada amigo en esta hora. Los que van a ser bautizados, Señor Jesús, ayúdales, fortaléceles. Guárdales, Señor, en el camino, Padre Santo. Los amigos que escuchan la palabra, allí en sus casas, aquí con nosotros, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios se pueden sentar. Gloria al Señor. Bueno, estamos en el culto escuchando, o vamos a escuchar la palabra. Y en esta mañana estamos hablando del tema: Jesucristo es más que un carpintero. Amén. Que pudimos entender el por qué esta iglesia adora, ama y predica solo a Jesucristo. El apóstol Pablo decía: yo no me he dado otra cosa sino saber y hablar. Y es que Jesucristo, hermanos, para esta iglesia lo es todo. ¿Para cuántos lo es todo? Amén. Hay grandes, decíamos, líderes religiosos que se han levantado, grandes estadistas, supuestos científicos que han salido con todo tipo de teorías. Pero ninguno de estos hombres que han pasado a la historia y que actualmente posiblemente viven, algunos de ellos, ninguno de estos personajes se puede comparar con Jesucristo, de quien estamos hablando esta mañana. No dicen amén, hermano. No, es que estamos en misa y se duermen en la misa. Estamos en culto. A ver, ¿cuántos creyentes sabemos aquí? Digan gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. José Smith. ¿Ustedes saben quién fue José Smith? A ver, ¿quién sabe quién fue José Smith? A ver, ¿quién dijo amén? Ah, bueno. ¿Quién fue José Smith? Los predicadores, ¿sí saben? Es bueno saber. José Smith o José Smith. El fundador de la doctrina de los mormones. Y el hermano Marceliano. José Smith o José Smith, fundador de los mormones.
Nunca caminó sobre las aguas. Gloria a Dios. ¿Quién sabe quién fue Elena de White? Fundadora de los adventistas del séptimo día. Nunca resucitó a nadie. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién sabe quién fue Charles Russell? Fundador de los Testigos de Jehová. Nunca multiplicó panes y peces. Aleluya, gloria a Dios. Solo hay uno que puede hacer todas estas señales y maravillas. Y su nombre es Jesucristo, más que un carpintero. Gloria al Señor. Ese es el fundador de esta iglesia. Gloria a Dios, diga gloria al Señor. Jesucristo es el que fundó esta iglesia. Por eso soy cristiano. Por eso soy apostólico. Por eso soy pentecostal. Gloria al Señor. Y por eso cuando nos llaman y piensan diciéndonos solo Jesús, y creen que nos están insultando y creen que se están burlando de nosotros, antes bien nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, porque en Jesucristo lo tenemos todo y somos de Él. Yo sé en quién he creído, yo sé a quién adoro y a quién amo, yo sé quién me ha redimido. Gloria a Dios. Y no fue con filosofías huecas y vanas sutilezas, ¿cierto? No fue con dogmas ni tradiciones humanas, amén. No fue Platón ni Aristóteles, ni con la teoría de la evolución de Darwin, ni el que trajo la prosperidad a mi vida fue Charles Marx con su teoría comunista. No. Fue Jesucristo el que salvó mi vida y el que le dio sentido a mi vida. Y por eso lo adoramos en esta mañana. Un aplauso más para Él. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Los budistas cuando hablan con un cristiano, ellos dicen el budismo es la religión original. Porque el budismo vino 600 años antes de que naciera Jesucristo. Ellos dicen que el budismo es la religión original en el mundo. Alguien se imaginó si Buda hubiera hablado con Jesucristo. Pongamos ese ejemplo, ese paradigma, ese momento tal vez en la historia. Si Buda hubiera hablado con Jesús, le hubiera dicho: Jesús, antes de que tú nacieses, 600 años antes, yo ya estaba pensando en una solución para el mal de la humanidad, para el problema del mal de la humanidad. Jesucristo lo mira y no le dice Buda, porque Buda significa iluminado. Buda era simplemente un apodo. Su nombre verdadero, el de este hombre, era Siddhartha Gautama. ¿Sí sabía eso? Siddhartha Gautama. Entonces Jesús lo mira y le dice: Siddhartha, muchos años antes de que tú nacieras, mi siervo Job ya estaba lidiando con el problema del mal. Y años después otro hombre llamado Abraham, el cual no podía tener hijos, pero yo le di un hijo. Alabanzas al Señor. Y solo para que tú sepas, antes que Abraham fuese, yo soy. Alabanzas al nombre de Jesús. Y mira Jesús, Siddhartha Gautama, el que le apodaban Buda, mira a Jesús y se mira él mismo y dice: qué necio fui. ¿Cómo pude yo, o cómo puede el tiempo, tratar de discutir con la eternidad? Alabanzas al nombre del Señor. Es que Jesucristo, hermano, se sale del espacio
Jesucristo se sale del tiempo. Jesucristo no solamente estuvo en el tiempo del hombre, en la humanidad, aquí en la tierra. Jesucristo no tiene principio de días, ni tiene fin de días. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, el que era, el que es, el todopoderoso. Aquí no estamos hablando solamente de un carpintero. Aquí estamos hablando del eterno. Aquí estamos hablando del Dios manifestado en carne. Aquí estamos hablando del que todo lo llena con su presencia. Aquí está con nosotros su presencia en medio nuestro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesucristo es más que un carpintero. ¿Usted sabe cómo murió Buda? ¿Sí sabe? Le cuento. Al principio, Buda sí estuvo tratando de resolver el problema del mal. Y él decía: pues si ayuno unos días enteros y comienzo a meditar y simplemente vacío mi mente y la dejo en blanco, se va a ir el problema del mal. La solución budista para el problema del mal era no desear nada. Y si no deseas el calor de una casa, estás bien bajo el puente de un río. No sufres si no deseas. Y tienes que alcanzar ese lugar del nirvana por medio de la meditación, dicen los budistas. Amén. Pero después, como que le fue un poco duro para él, porque el ayuno a nadie le gusta mucho, ¿o sí? A muchos no les gusta ayunar. Entonces él dijo: lo importante no es la carne, lo importante es el espíritu. Y comenzó Buda a comer bastante. Y por eso es que usted lo ve por ahí en esos, ¿cierto? En esas estatuillas que hacen de Buda, todo panzoncito, todo gordito, todo hinchado, porque Buda comenzó a comer bastante. Dejó de ayunar y comenzó a comer bastante. Amén. Y por eso cuando usted va a un restaurante chino, lo primero que se encuentra en la entrada o por ahí cerquita es un Buda, ahí meditando con una cosita aquí, todo regordete. Y aquí puedo ver algunos parecidos a Budita, a Siddhartha Gautama. Alabanzas al Señor. No me miren la barriguita a mí. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios conmigo. Alabanzas al Señor. Y Buda murió. ¿Sabe por qué murió? Porque comió carne de cerdo dañada. Él se murió intoxicado por la carne de cerdo mala y dañada que se había comido. Buda murió, lo mató una comida de cerdo, o el alimento o la carne de cerdo que ingirió intoxicado. Pero yo conozco a alguien que nadie le quitó la vida. Amén. Sino que él la quiso poner. Amén. Y cuando murió dijo, o cuando iba a morir antes de ser entregado, él dice: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria al Señor. Y ese único a que a nadie le quitó. Porque a veces pensamos: los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús, el pueblo gentil. No. Jesús quiso poner su vida. Él mismo la puso para morir, pero también la volvió a tomar al tercer día. Dele alabanzas a este que estamos predicando. Jesucristo es más que un carpintero. Gloria a Dios. No se puede comparar a Buda con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Si pudiéramos decirle a alguien que fuera y buscara a Buda para ver dónde está, le preguntaríamos: ¿encontraste a Buda? Y tal vez esa persona se fue
allá al imperio chino y buscó el cementerio y donde enterraron el cuerpo de Buda. Y fue y volvió y le preguntamos, sí, claro, encontré su tumba, pero sus huesos están hechos polvo. Ahí está, enterrado en una tumba, pero sus huesos hechos polvo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tal si buscamos a Charles Darwin? El que se inventó la teoría de la evolución, que a muchos muchachos y muchachas en los colegios le están metiendo esa basura, esa ideología, esa teoría, que la evolución. Váyase a buscar dónde está enterrado Darwin y tal vez alguien vendría y nos diría, está en la tumba de tal país, allí están sus huesos hechos polvo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si nos vamos a preguntar por Marx, Charles Marx, el fundador de la ideología socialista y comunista, que hoy muchos pregonan? Busquen dónde está Charles Marx. Y vendrían, nos dirían, está en tal lugar, sus huesos yacen hechos polvo en tal parte. Gloria al Señor. Si nos pudiéramos poner a hablar aquí de varios líderes religiosos, Elena de White, Joseph Smith, Charles Russell, vayan, búsquenlos a todos. ¿Dónde está el Papa Juan Pablo II? Búsquenlos a todos. ¿Dónde están sus tumbas? Tendríamos que venir y decir, su tumba está en tal lugar, está en tal lugar, y ahí están los huesos hechos polvo, porque todos esos hombres murieron y ahí están en esa tumba sus huesos, su cuerpo hecho polvo está allí. Pero si pudiéramos decirle a alguien, vaya y busque a dónde está Jesucristo, entonces ese alguien iría y vendría y nos diría, oiga, no les tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque fui a la tumba donde supuestamente enterraron a Jesús, pero aunque ahí lo enterraron, dicen por ahí que al tercer día Él se levantó vivo, se abrió la puerta de la tumba, la piedra fue removida y Él mismo se levantó y ya no está ahí, no están sus huesos, no está su cuerpo, Él ha resucitado. Jesucristo es más que un carpintero. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Hermanos, no podemos comparar a nadie con Jesús. ¿Verdad que sí? Antes de que llegase Jesús a la tierra, había todo un pueblo judío buscando revelación. Acuérdese lo que decíamos esta mañana. A los judíos siempre les ha gustado la revelación, la iluminación. Que Dios les diera luz. A los griegos, por el contrario, les gusta el conocimiento, el logos, el pensamiento, la filosofía, la sabiduría. A los romanos les gustaba la gloria, el poder, la fama, la gloria. Pero tanto la iluminación como el conocimiento, como la gloria, todo esto se halla solamente en la faz de Jesucristo el Señor. Amén, amén. Y los judíos esperando que Dios les revelara. ¿Quién va a ser ese hombre del cual dicen las Escrituras? Desde Génesis hasta Apocalipsis, empezando de Génesis capítulo 3, verso 15. Porque Dios estaba dando punzaditas, pequeños tips para decirle al pueblo judío, viene uno, se va a presentar uno, va a nacer de una mujer. Alabanzas al Señor. Por eso es que dice Génesis 3:15, decíamos esta mañana, Dios le dio la sentencia a la serpiente y a la mujer, y pondré enemistad entre ti y tu simiente, y entre la mujer y su simiente. La simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, pero tú, tu simiente, le herirás a la simiente de ella en el calcañar. Dios le estaba dando tips y punzaditas al hombre, que vendría alguien que le iba a dar un golpe certero en la cabeza al diablo. Y ese hombre, gloria a Dios, los judíos estaban esperando saber quién era. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios.
mujer judía estaba deseando, tal vez yo voy a poder ser la madre del Mesías cuando venga. Ellas estaban en la expectativa, oh, que Dios me escogiera a mí, qué bueno, yo podía ser la madre del Mesías. Amén. Pero esta era la pregunta de ellos: ¿cómo vamos a reconocer al Mesías cuando venga? ¿Cómo vamos a saber quién es Él? Y ahí es cuando Isaías, en el capítulo 52, el versículo 6, nos da tremenda revelación. Gloria a Dios, vamos a leerlo. Isaías 52, verso 6. Dios está hablando a través del profeta. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día futuro, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alguien tal vez decía o diría: Señor, pero conocemos tu nombre. Tu nombre es Jehová o Yahvé. ¿Cómo vamos a reconocer cuando estés presente? ¿Cómo vamos a conocerte? Y el Señor le dice: bueno, por mi nombre. Resulta que en el idioma hebreo antiguo, el idioma no se escribía con simples letricas. Se utilizaba, ¿cuántos aquí conocen el idioma egipcio antiguo, que era por medio de jeroglíficos? ¿Sí han visto? Los que han visto documentales, y esos jeroglíficos los dibujan en las paredes como unos pajaritos, unas cabecitas, unas tenazas y cosas así por el estilo, para poder descifrar la lectura de esos jeroglíficos. Los arqueólogos, los historiadores han tenido que rebuscar las herramientas más antiguas para poder saber qué era lo que decían en las ¿cómo se le llama a los egipcios allá en las pirámides egipcias? Que encontraron todos esos vestigios y todos esos jeroglíficos. Ellos tuvieron que utilizar unas herramientas para poder saber y interpretar la escritura de lo que estaban diciendo. Señor, decían tal vez los judíos, pero no entendemos. Después de eso, en el hebreo antiguo, el idioma hebreo antiguo, hay una forma de escribir que se... a través de, digámoslo así, en esta mañana, a través de muñequitos, dibujitos y cosas así por el estilo, con lo que ellos trataban de dar a entender a los demás. Lobitos, pajaritos, eso le llamamos pictograma. Gloria a Dios. El hebreo original era bien pictográmico. Amén. Y ustedes han escuchado hablar del famoso tetragramatón, ¿cierto? Que consta de 4, en nuestro idioma castellano serían estas palabras. La I, bueno, ¿cómo le escribo para que ustedes vean bien? De acá para allá, ¿cierto? La I, la H, W y la H. El famoso, ellos en el hebreo llama, y ahí hebreo de una mano. La H significaba mirar. Le utilizaban otra figura. Poner la H, para poner perdón,
sus tiendas. Ustedes saben que los hebreos antiguos siempre al poner sus tiendas utilizaban estacas como una especie o en ese tiempo para sembrar sus tiendas, para que no se movieran. Entonces, que significa mirad, amén. Y la W o una estaca o clavo para poner tiendas, y la H mirad. Entonces en el mismo nombre IHWH, en el mismo nombre está la clave para saber aquí, yo mismo que hablo aquí estaré presente. ¿Por qué? Porque cuando usted pone todo eso junto dice, mirad mi mano, mirad el clavo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque esto está comprobado no solamente de manera psicológica e históricamente. Ese tetragramatón significa mirad mi mano. Así que el nombre de Jehová estaba presente, incluido en aquel que vendría un día, no solamente como hombre, sino que iba a ir a la cruz del Calvario, iba a ser traspasado. Clavos, amén, gloria a Dios. Ese que estaba en la cruz era Jehová manifestado en carne. Dele un aplauso mejor. Ahí ellos se iban a dar cuenta que Jehová iba a estar en medio de su pueblo. Por eso es que ahorita recitamos el texto de Zacarías capítulo 12, verso 10. ¿Sí lo recuerda? Ahí está, lo ponemos completo, pero la segunda parte del texto, Zacarías 12, 10. Leámoslo todo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Pero mire la segunda parte, mire, esta es la que me interesa. Y mirarán a mí, a quien trataron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué dice el profeta? A Jehová. Y cuando Jehová fue traspasado, cuando le pusieron los clavos en la cruz, cuando lo colgaron en el madero, Jehová. Y van a llorar. Pero cuando se cumpla la palabra, por la puerta de la salvación, en la mente de los judíos y del pueblo israelita se quitará, y conocerán, y no es otro sino Jesucristo, Salvador. Gloria a Dios. Mateo 1:21. Este texto de Mateo 1:21 con Isaías 52:6 van de la mano. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Cómo llamarás? Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y cuando Jesús nació a través de la Virgen María, entonces se cumplió la palabra profética de Isaías. Dios, Jehová de los ejércitos, se manifestó en carne. Vino al mundo. Gloria al Señor. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó?
pusieron su causa encima de su cabeza. Hasta los cristianos se siguen más por una película que por la palabra, y las películas tienen cosas mentirosas. Y ponen ahí encima un cosito de madera que dice que Henry. Pero la causa del Señor fue puesta allí. Pusieron su nombre y su causa. Cada reo condenado a la cruz, en ese tiempo se utilizaba para condenar a la gente, lo llevaban a la cruz. Y generalmente a todos los que condenaban eran porque los tomaban en flagrancia de un delito. Muchos eran crucificados por sedición, por rebelión contra el imperio. Y ponían la causa, si era un hombre rebelde, ponían la causa por el cual fulano de tal es un rebelde, es condenado por sedición. Ahí está la causa o el delito por el cual lo crucificaban. Si era un ladrón, como los dos ladrones que estuvieron al lado derecho y al lado izquierdo del Señor, pusieron la causa de los dos ladrones encima de la cabeza de ellos y les decía, fulano de tal está aquí crucificado por ladrón. Gloria a Dios. Y si usted no me cree eso, vamos a la Biblia. En San Juan capítulo 19. Vamos a ver aquí. Vamos a mirar la palabra. San Juan 19, 18. Y allí, San Juan 19, 18. Y allí le crucificaron. Está hablando de Jesús. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Pero quisiera que miráramos acá un momentico lo que dice acerca de su causa. Creo que está en San Lucas. Para que usted se dé cuenta que la Biblia especifica todas las cosas. Amén. Vamos a mirar aquí. Vamos a ver si es Lucas. Porque habla de la causa. Bueno, no va a ser Lucas, va a ser Mateo. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios fuerte. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Estamos hablando de la causa que les colocaban en la cabeza. Si era ladrón, su causa. Si era por sedición, su causa. Pero en Jesús, mire usted, dice, pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén, amén. Diga conmigo amén. Gloria a Dios. Pero un solo ser como Jesús fue crucificado en la historia, no por haber hecho algo, mucho menos malo, sino por haber sido alguien. No estaban poniendo la causa de un delito, porque el mismo Pilato no es sin pecado. Cristo no dijo nada malo, ni se halló maldad ni engaño en su boca. Cristo o poniendo su causa encima de su cabeza por algo malo que hizo, sino por haber sido alguien, por haber dicho, y la gente decía,
Y le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dice, tú lo has dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque pusieron su causa en latín, en griego y en hebreo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no solamente el rey de los judíos. Ahorita cantábamos para esta iglesia, para mí, Él es el rey del universo. No es solamente el rey del pueblo israelita, Él es el rey de esta iglesia. Y no solamente es el rey de esta iglesia, Él es el rey de los reyes. Y Él es el Señor de los señores. Él es más que un carpintero. ¿El latín era el idioma de quiénes en ese tiempo? De los romanos. Gracias por el teólogo marceliano que tenemos aquí. El latín, idioma de los romanos. El griego, idioma de los aristócratas ricos y griegos de ese tiempo. Y el hebreo de los judíos. Pusieron su causa en esos tres idiomas para que todo el mundo lo viera. Porque esos eran los tres idiomas de la época más poderosos. Todos los que pasaban leían Jesús Nazareno, rey de los judíos. Si eran griegos lo leían, si eran romanos lo leían, si eran judíos lo leían, todos lo miraban. Hasta que los sacerdotes judíos vieron ese letrero y leyeron. ¿Sabe qué? En el idioma hebreo lo leyeron. Y en el idioma hebreo se lee así, pero con estas letras iniciando cada palabra. Miren cómo se dice en el idioma hebreo. Yeshua con la I. Acuérdense de la I del tetragramatón. Yeshua. Nosri H. Kumedes W. Hayei Judín H. Ahí estaban, y los sacerdotes, cuando vieron la expresión y el vocablo en hebreo, rasgaron sus vestiduras, porque ellos se dieron cuenta y le dijeron: Pilato, no coloques eso. Y Pilato no fue el que Dios se lo inspiró. El que estaba colgado en la cruz del Calvario era Jehová de los ejércitos en carne humana. Era el Dios manifestado en carne. Un aplauso más fuerte para Él. Gloria a Dios. Oh, hermano, lo crucificaron porque Él era Jehová manifestado en carne. Esta iglesia, hermano, la fundó Jesucristo. Nosotros somos del nombre de Jesucristo. Y por causa del nombre, a esta iglesia la han perseguido, a esta iglesia la han ultrajado, a esta iglesia la han tratado de golpear y aniquilar, pero no han podido, porque esta iglesia tiene un Dios, y es Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Esa era su identidad en la cruz. Ese es quien Jesús era realmente. No lo crucificaron por simplemente ser otro aparte de Dios. Es que hay gente que dice: no, el que murió ahí solo fue el Hijo. Claro, fue la humanidad, pero fue Dios manifestado en carne el que estaba muriendo. El mismo Dios manifestado en carne fue a la cruz. Sabemos que Dios no puede morir. Él hizo la forma para ver cómo, a través de un cuerpo, a través de un... salvar un pueblo para su gloria. Él era el único Dios verdadero. Y por eso es que Juan, en su primera carta, capítulo 5, verso 20, tiene que decir esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué? Ha venido para darnos, ¿qué?
entendimiento y conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Es así entonces, hermanos, como examinamos la vida y las obras de Jesucristo. Cuando comenzamos a compararlo siquiera con cualquier otro líder religioso, un líder político, un líder intelectual, nos damos cuenta que Jesucristo es más que un carpintero. Amén, hermano. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nos ha revelado su nombre. Saben, hermano, quiero contarles algo, vea. Dicen que Sócrates, ¿saben quién fue Sócrates? A ver, ¿quién me dice? A ver, que no sea Marceliano siempre, hombre. ¿Quién fue Sócrates para los griegos? Gracias, hermana Diana. ¿Nadie? Eso. Un filósofo muy grande. Según la historia y la ciencia, dicen que Sócrates fue el hombre nacido de mujer más inteligente e intelectual que ha existido. Sócrates. Busque la obra y la biografía de este hombre y se va a dar cuenta qué descubrió, en qué pensó, qué fueron sus descubrimientos. Él habló mucho de un tema, la lógica. Él es el fundador de la lógica. Aún hoy en día en el mundo se habla de la lógica de Sócrates. Es una ciencia para el hombre. Y él dijo, en la creación del universo, en todo había una lógica. Ese hombre fue un científico, matemático, físico, pero que le aplicaba a todo en la creación. Porque el Dios de esta iglesia, el creador del universo, con sabiduría y con lógica, hizo todas las cosas. Alabanza. Los demás griegos en ese tiempo pensaban que el universo fue creado por multitudinarios o muchos dioses que se peleaban entre sí, los dioses. ¿Cuántos han oído y han leído y han estudiado acerca de la mitología griega? Dioses que se peleaban unos con otros, Afrodita, Hércules, Zeus y yo no sé quién más. Griega fue creado por multitudinario gama de Dios. Entonces un día Sócrates les vino a desbaratar el asunto a todos los griegos que creían en multitud de dioses. Y él se paró en un lugar porque él era un hombre muy reconocido, lo escuchaban mucho. Oh, viene Sócrates, vamos a ver qué va a decir. Y Sócrates, el hombre, oyó la lógica. Se paró en un lugar y dijo, me he puesto a mirar el universo y la creación de todas las cosas, pero he descubierto que no lo crearon muchos dioses, sino que un solo Dios tuvo que haber creado todas las cosas que existen. Cuando este hombre existía un Dios, los líderes políticos de su tiempo llamaron y le dijeron, tú estás blasfemando contra nuestros dioses, estás negando nuestras deidades, estás acabando con tus palabras lo que nosotros hemos pregonado por años. ¿Por qué tú dices, ¿cómo se llama ese Dios? Tú dices que creó el universo. Él dijo, no sé, pero lo que sí sé es que es un solo Dios. Gloria al Señor.
y dice: yo creo que solamente hay un Dios. Lo acusaron de ateo porque negó los dioses griegos. Y lo llevaron a la corte y le dijeron: Sócrates, tú dices que nuestros dioses no son dioses. Entonces, ¿en quién crees tú? Y él empezó a decir: yo creo en un solo Dios. Y mire la expresión, eso está ahí. Digo, yo creo en un solo Dios, creó los cielos y la tierra. No preguntar: ah, sí, ¿cuál es el nombre de ese Dios? No lo sé, no lo conozco, pero sé que es un solo Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero necesitamos que nos compruebes que es un solo Dios. Y él les dijo: ¿sabe cómo se los compruebo? Ahí está toda la evidencia, la naturaleza, los cielos, los montes, los animales. Esto no es otra cosa de que alguien supremamente poderoso, salido de nuestra mente humana, lógicamente tenemos que decir que Él es el único. No lo conozco, no sé quién es ni su nombre, pero es uno solo el que hizo todas las cosas. Diga gloria a Dios. Oiga, el Estado mandó a matar a Sócrates. ¿Sabía eso? Lo mandaron a matar. Pero Sócrates tenía estudiantes, tenía discípulos, seguidores. Imagine un hombre, un maestro de esos, no va a tener alumnos. Y es así que desde el tiempo de Sócrates, quien vivió antes de Jesucristo, Sócrates vivió un tiempo antes de Jesucristo. Agarramos y nos movemos adelante en el tiempo. Y llegamos otra vez a Grecia. Amén. Donde hay una colina llamada la colina de Marte. Así le llamaban los efesios a esa colina donde llegó un hombre llamado Pablo. ¿Se acuerdan del Areópago? Ese Areópago estaba dentro de una colina histórica y geográficamente llamada la colina de Marte. Marte era un dios pagano de los griegos. Y ahí se situaba el Areópago. Y llega Pablo, un hombre judío de ciudadanía romana y con un pasado, amén, en Grecia. Ahí está en Grecia, en Atenas. Y de repente se para en el Areópago de esa colina y les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios vi todo tipo de altares, incluyendo un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Los discípulos de Sócrates parecían que aún creían y sostenían la enseñanza de un solo Dios y lo adoraban, pero no lo conocían. Lo llamaban el Dios no conocido. Sócrates les había hablado a ellos. No fue Marte, no fue Júpiter, no fue Zeus, no es Mercurio, no es Hércules, no es Afrodita, no son ninguno de ellos. Ustedes pueden seguir adorando si quieren a todas esas divinidades, pero hay uno que no lo conocemos. Ese es el verdadero Dios. Aunque no lo conozcamos, hay uno que es diferente a todos estos. Gloria a Dios. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, que conocía al Dios que ellos no conocían, al que le tenían un altar con esa inscripción diciendo: al Dios no conocido. Pablo les dice: ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo vengo a predicar. Su nombre es Jesucristo. Un aplauso para Él. Jesucristo es más que un carpintero. Oh, aleluya, aleluya, aleluya.
Oiga, y los discípulos de la mente o del maestro humano más grande que ha existido después de Cristo para los griegos, que es Sócrates, se encontraron con este discípulo de este carpinterito llamado Jesús de Nazaret. Alabanzas a Dios. Y por fin recibieron la revelación. Jesucristo es más que un carpintero. Y conocieron al Dios que no conocían por la predicación de un hombre llamado Pablo. Gloria a Dios. Y por eso es que él dijo, Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino solo a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Hablábamos de la tumba de Buda, hablábamos de la tumba de Mahoma, hablamos de la tumba de Charles Darwin, de Joseph Smith, de Elena White y de otros. Pero si vamos a la Biblia, Jesús hablaba del Padre como si fuera otra parte de Él, pero Él el mismo Padre. Jesús hablaba del Espíritu Santo como si fuera otro, pero Él es el mismo Espíritu. Él hablaba de sí mismo. Va a llegar el día de Hitler. ¿Se acuerdan de Hitler? Va a escuchar la voz del Hijo del Hombre llamándolo para que salga de la tumba. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29, hermana. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Amén. Todos los hombres. Jesús llamará a Darwin, llamará a Buda, y todos se levantarán y un día estarán en el gran trono blanco. Grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Y cuando llegue Hitler, y cuando llegue Buda, y cuando llegue Stalin, y cuando llegue Mahoma, delante del gran trono blanco, tendrán que doblar sus rodillas y decir: Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tendrán que arrodillarse delante de Él. Porque la Biblia dice que un día todos se doblarán de rodillas y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo, el que no quiere doblarse aquí ante Jesús en vida, lo tendrá que hacer después de la muerte. Pero nadie se quedará en pie delante del Hijo del Hombre. Nadie se quedará impávido. Todos tendrán que reconocer un día que Jesucristo es más que un carpintero. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo es que dice la Biblia? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Pueden llamarme Jesús solo, o mejor llámeme Jesús todo. Si a usted le dicen en la calle: ¡ay, tú te vas a bautizar en la iglesia de los Jesús solo! Sí, es que Jesucristo es todo para mí. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. No hay otro como Él. No me avergüenzo. Lo confieso a Él. Somos la iglesia del nombre. Predicamos en el nombre de Jesús. Hablamos en lenguas en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús.
echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Cantamos y alabamos en el nombre de Jesús. Y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y todo lo que lo hacemos en el nombre de Jesús. Los cristianos antiguos revolucionaron el mundo. Y eran hombres y mujeres que no tenían temor a la muerte. Algo los transformó de tal manera que esos discípulos que estaban escondiéndose antes de Pentecostés en la casa de Juan Marcos, para que nadie los viera, después de la resurrección de Jesucristo, se pararon en el templo y comenzaron a anunciar: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. ¿Y cuántos lo amamos a Él? Los azotaban, los golpeaban, y después de que los azotaban salían gozosos por haber sido afrentados por causa del nombre. ¿Cierto? No prediquen más en ese nombre, les decían. Que les dijimos que no hablaran más de ese nombre. Eso es lo que el diablo quiere. Pero esta iglesia no puede callar. Y entre más les daban, más predicaban. Y entre más trataban de exterminarlos, más se multiplicaban. Esa gente no le tenía miedo a la muerte. Por ahí escribieron un libro que se llama así. De pronto, si lo consigue, se lo lee. Titula Lázaro sonrió. ¿Cómo se llama? Acuérdese de ese título del libro. Lázaro sonrió. ¿Sabe de cuál Lázaro habla ese libro? Del hermano de Marta y María, del que murió y al cuarto día después de que Cristo vino fue levantado de la tumba. Y en el libro, yo no sé si sea cierto o no, pero me llamó la atención algo. Que un día, según dice el libro, Lázaro fue un hombre muy enfermito. Eso no lo dice la Biblia, pero es algo que dice el libro. Que era muy débil, muy enfermo, y que por esa causa Jesús lo visitaba mucho. Cuando iba a Betania, entraba a la casa de Marta, María y Lázaro, y el Señor lo visitaba. Era un hombre enfermito, según el libro, no la Biblia. Y en una ocasión entonces el Señor estaba lejos y se enfermó de tal manera Lázaro que murió. Eso sí lo dice la Biblia. Y mandaron a llamar al maestro antes de que muriera, pero el Señor se quedó 2 días más tranquilo. Amaba tanto el Señor a Lázaro que lo dejó enfermar hasta la muerte y murió. Se murió Lázaro. Ay, María, tal vez con resentimiento, con dolor. Marta, ay, si el maestro hubiera estado aquí, ¿por qué no vino? Van 4 días y Cristo ni siquiera vino al entierro. ¿Qué tal si el pastor, alguno de su familia muere y no va al entierro? Usted se aparta de la iglesia, ¿cierto? Jesús no fue ni al funeral. Amén. Llegó al 4.º día y cuando llegó, ¡ay! Marta salió. Oh Señor, si hubieras estado aquí, ¿para qué viene ya? Mira, se murió. Y Jesús, conmovido de corazón, le dijo: ¿dónde lo pusieron? Porque Marta y María no sabían aún todavía realmente quién era Jesús. Ellos creían, ellas creían, ese es un profeta, ese es el Hijo de Dios. Pero él más que un profeta, más que el Hijo de Dios, más que un carpintero. Y cuando lo llevaron donde lo había puesto, Marta pensó y dijo: oh, pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Ah, bueno, ya sabes un poquito. Vamos. Y cuando llegaron a la tumba, entonces dijo el Señor:
dígale a estos hombres que quiten la piedra. Ay, María y Marta se sorprenden. Señor, está descompuesto. Llevan 4 días de muerto. Hiere ya, huele feo. Un cuerpo de 4 días en la tumba. Imagínate tú, ábrele el sepulcro a ver a qué huele. A nada bueno. Pero movieron la piedra de la tumba. Y Jesús solamente tuvo que decir: Lázaro, ven fuera. Y dice la historia del libro que ese Lázaro que experimentó la muerte y Dios lo volvió a la vida, un día después de mucho tiempo, estaba reinando en el Imperio Romano un emperador llamado Calígula. ¿Han escuchado hablar de él? Perverso, maligno, terrible. Mandó a matar a toda su familia porque pensaba que conspiraron contra él. Mandó a matar a su mamá. Calígula era tremendo, era malísimo. Mandó a llamar a Lázaro. Oye, Lázaro, tú andas por ahí pregonando, hablando de un hombre llamado Jesús. Te prohíbo que sigas hablando de él. El César, el Señor, el Dios aquí soy yo. Me tienes que adorar es a mí. Me tienes que reconocer a mí. Deja de hablar más de ese nombre. Y dice el libro que Lázaro sonrió. Por primera vez Lázaro se rió. Sonrió. Y cuando Calígula lo vio, oigan, le dijo a sus sirvientes: es que este tipo no me escuchó, no entendió mi idioma. Díganle a ese hombre que blasfeme, que niegue a ese Jesús. Y le perdonaba. Y le dijeron: oye, Lázaro, te manda a decir el César que tienes que negar a Jesús, que tienes que blasfemar de él, no hablar mal de él y reconocer al César Calígula. Y volvió a sonreír Lázaro. No ha entendido y se enfureció Calígula. Se puso rojo como un tomate de la rabia. Oye, Lázaro, ¿no te dije? Tema de ese Jesús. Reniega de él, no hables más de él y póstrate ante mí y te perdono la vida, porque si no, te voy a matar. Se rió con más fuerza Lázaro. Calígula, le dijo Lázaro. Dice el libro, me gustó esa parte. Calígula, ¿no has sabido? ¿No te lo han dicho? La muerte está muerta. Hubo uno que le dio un golpe certero a la muerte, porque Jesucristo, a quien yo predico, es la resurrección y es la vida. El aguijón de la muerte, Cristo lo venció. No le tengo miedo a la muerte. Hermanos, a veces nosotros le tememos, ¿cierto? Pero Cristo dice que para Él vino para participar de carne y sangre lo mismo que nosotros, para vencer por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a nosotros que estábamos continuamente sujetos a servidumbre, a esclavitud, al pecado. Pero en esta hora, hermano, somos libres por el poder del Cristo resucitado, por el poder del Cristo que está vivo. Ay, pastor, se está muriendo de COVID. Los pastores, Cristo se los está llevando. ¿Usted le tiene miedo al COVID? Que Dios nos dé fuerza. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Que Dios te dé fuerza. Por si te toca entregar tu vida por amor a Cristo, te la entregas.
Uno a veces piensa que en la familia, claro, la esposa, los hijos. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero mejor el morir porque es ganancia. La muerte no es una amenaza ya para nosotros. La muerte en Cristo es un privilegio. Y si tenemos que morir de esta o esta manera, Cristo se quiere glorificar así. Señor, aquí está mi vida. ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor, yo te pongo mi vida? ¿Ah? ¿Será que hay alguien aquí? Hay que vivir para Cristo. Y si nos toca morir, morir en Cristo. Prepárese. ¿Sabe cuándo uno le tiene miedo a la muerte? Cuando uno no está preparado. Pero el que está preparado dice como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo experimentaron los discípulos. Pónganse en pie, hermanos. Los perseguían, los azotaban, los encarcelaban, los mataban. Los colgaban en maderos. Los colgaban en una hoguera para prenderlos en fuego. Los aserraban, con espadas los mataban. Y esa gente adoraba a Jesús y no lo negaban. Y seguían hacia adelante porque ellos sabían que después de la muerte aquí les recibiría aquel Jesucristo que es más que un carpintero. Yo quiero orar por un amigo en esta tarde. Y un joven o una hermana ahí de pie que reconozca en esta hora que necesita que Jesucristo le salve, le dé la vida eterna. ¿Quién necesita la oración? Levante la mano el que la necesita. Pero usted se lo va a decir a Dios de corazón. ¿Listo? Dígale, empiece a hablar con Él, dígale. Mientras los hermanos cantan, empiece usted a hablar con Dios. Hable con Dios. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito más que ayer. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu siervo, tu sierva. Quiero vivir para ti. Aquí hay jovencitas, aquí hay señoritas, aquí hay jóvenes, Señor, que necesitan una experiencia contigo. Yo experimenté la muerte y Dios me levantó de la muerte. Y Dios puede hacer contigo algo grande. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Señor, aquí hay personas, hay amigos que escuchan la palabra. Por favor, ayúdales. Libértales. Yo quiero orar aquí por ellos, vea. Hermano, me ayuda a orar por ellos. Ayúdeme, por favor. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. Levante la voz, hermano, por estas personas. Por estos jóvenes que no pueden hablar, por estos amigos que no pueden orar. Ayúdeles a orar, ayúdeles a interceder. Pida a Dios misericordia, dígale al Señor, no me dejes morir sin salvación. Regálame el don de la vida eterna. Inscríbeme en el libro de la vida. Señor, en esta tarde van a pasar unos jóvenes, unas personas, van a pasar de muerte a vida. Estaban esclavizados con el pecado. Estaban, Señor, muertos en delitos y pecados. Pero tú les has alumbrado el entendimiento para que conozcan al único Dios verdadero. Y ahora se van a entregar a ti, Señor. Ayúdales a permanecer en el nombre de Jesús.